Buenas a todos, yo soy Juan P. Y hoy vamos a hablar de esta guerra interna que hay en WWE con TKO y que ha surgido en las últimas semanas. ¿Afectará al puesto de Triple H? Lo comentaremos a continuación. En la lucha libre, las mejores historias nunca ocurren dentro del ring, ocurren detrás del telón, en despachos cerrados, en llamadas que nadie escucha, en decisiones que cambian el destino de toda una industria. Y ahora mismo, en abril de 2026, estamos presenciando un auténtico juego de tronos, porque el rumor ya no es susurro. TKO, la empresa matriz que controla WWE, según las malas lenguas, está considerando una decisión que puede cambiarlo todo: apartar a Triple H de la dirección creativa. Sí, al hombre que muchos consideran el arquitecto de la WWE moderna, al responsable de devolverle el alma al producto en su momento, al cerebro detrás de esta era que por un momento funcionó. Y si esto ocurre, no estamos hablando de un simple cambio creativo, estamos hablando de una guerra. Seamos justos, Triple H, Paul Levesque, no es perfecto. Bajo su mandato hemos visto decisiones cuestionables, historias que nunca arrancaron, combates que sobre el papel prometían y en la realidad se quedaron a medias. Eso es innegable, pero aquí viene la gran pregunta, la pregunta incómoda, la que el universo de WWE tiene que hacerse hoy. ¿Esos errores son realmente culpa de Triple H o son el resultado de algo mucho más grande? ¿De una junta directiva que en ciertos momentos ha secuestrado el buqueo? ¿De decisiones tomadas no por narrativa, no por coherencia, sino por una única métrica? Los likes, la viralidad, el clip de 15 segundos. Porque mientras tú estás viendo un combate, alguien en una sala de juntas de TKO está pensando en TikTok, y eso cambia completamente las reglas del juego. Hoy voy a intentar descifrar qué está pasando realmente, bajo mi humilde opinión. Cómo la obsesión por los momentos virales está afectando al producto, la creciente tensión interna, la frustración de los luchadores, y por qué a pesar de todo no se atreverán a despedir al asesino cerebral. Para entender este desastre, hay que entender quién está al mando ahora, quién toma las decisiones, quién mueve los hilos, porque esto ya no es solo wrestling, es negocio, es algoritmo, es estrategia corporativa. En la cima de todo está Ari Emanuel y la cúpula directiva de TKO, un grupo que además está fuertemente influenciado por una figura clave dentro de la junta, Dwayne Johnson. Y aquí está el choque, la raíz del conflicto, porque ellos no ven a WWE como una empresa de lucha libre, no la ven como un universo narrativo, no la ven como una tradición, la ven como una máquina de contenido, una fábrica diseñada para alimentar algoritmos, para generar clics, para dominar tendencias, para ganar la batalla de la atención en redes sociales. Y su filosofía es brutalmente simple: el dinero y la viralidad están por encima de todo, por encima del storytelling, por encima de la coherencia, por encima del respeto a las historias a largo plazo. Y cuando esa mentalidad choca con alguien que cree en construir el legado, el conflicto no es una posibilidad, es inevitable. A TKO no le importa si una rivalidad tiene sentido, no le importa si un personaje evoluciona, no le importa si una historia respeta su propio pasado. Eso es secundario. Lo único que importa es el clip, ese momento de 15 segundos, el instante perfecto para recortar, subirlo y venderlo, y después convertirlo en tendencia, porque en su mundo el éxito se mide en reacciones emocionales, a corto plazo sin pensar en el largo plazo. Se mide en visualizaciones, en engagement, en patrocinadores satisfechos, y esa mentalidad ha pasado por encima del equipo creativo de WWE una y otra vez. Decisiones impuestas, cambios de última hora,
Historias que rompen justo cuando empiezan a importar, ignorando por completo la regla de oro de este negocio. Si traicionas la confianza de tu audiencia por un shock barato hoy, vas a destruir tu taquilla mañana, porque el público puede perdonar un error, pero no perdona que le tomen por tonto. Vamos a las pruebas, porque esto ya no es opinión, son hechos. Los desastres creativos recientes llevan una huella muy clara, y no es la de Triple H, es la de la junta directiva. Empecemos por lo que estuvo a punto de ser una tragedia histórica, WrestleMania 40, el mayor escaparate del año, el final de una historia construida durante 2 años, el viaje de Cody Rhodes, y entonces TKO quiso forzar la máquina, quiso meter con calzador el combate que vendía pósters de Rock contra Roman Reigns, un combate gigante, sí, pero completamente desconectado de la historia que llevamos 2 años viendo. Era el movimiento perfecto si solo te importan los titulares, un desastre absoluto si te importa el relato. ¿Y qué hizo Triple H? Lo vio venir, se adelantó, le dio la victoria del Royal Rumble a Cody Rhodes, no como recompensa, sino como jugada estratégica, para forzar la mano, para poner a la directiva contra la pared, porque ahora ya no era una decisión creativa, era el público contra el algoritmo, y el público habló, fuerte, claro, masivo. TKO tuvo que recular, no por convicción, sino por presión, y eso permitió que Cody terminara su historia en uno de los momentos más grandes de la era moderna. Ese fue el primer aviso. TKO quería el póster, y en este caso Triple H salvó el producto. Segundo pecado capital, el desastre del heel turn de John Cena, una decisión que no nació del vestuario, ni del equipo creativo, ni de una historia bien construida, nació en una sala de juntas, una orden directa desde TKO. El objetivo, simple, generar impacto inmediato, dominar titulares, ser trending topic, un momento que explotara las redes, aunque no tuviera ningún sentido dentro del universo de WWE, y el resultado fue exactamente lo que cabía esperar, un movimiento antinatural, forzado, vacío, un giro que no respondía a años de personaje, ni a la conexión emocional con el público, sino a una necesidad desesperada por atención. Y lo peor no es que no funcionara, es que dañó algo mucho más importante, el legado, porque John Cena no es solo un luchador, es un símbolo, una constante en una industria que cambia cada semana, y convertirlo en un shock barato, sin propósito, sin desarrollo, sin consecuencias reales, no es innovación, es negligencia creativa. Sí, fue viral durante 24 horas, pero en el wrestling hay algo peor que fracasar, y eso es ser olvidado, o peor aún, ser recordado por las razones equivocadas. Y en este momento, no solo fue rechazado por la audiencia, fue condenado. Y llegamos al tercer pecado, el más reciente, el más incomprensible en este 2026. Tienes una gran rivalidad para WrestleMania. El alumno superando al maestro, Cody Rhodes contra Randy Orton. Una historia que prácticamente se escribe sola. Sangre, legado, traición, respeto convertido en odio, todo lo que hace grande a una rivalidad, en algo eterno. Y entonces TKO tomó una decisión, añadir a Pat McAfee en medio de todo. ¿Por qué? No por la historia, no por la narrativa, no por enriquecer el conflicto, sino por el mainstream, por el nombre reconocible, por el clip fácil, por el momento viral, y en ese instante todo cambia, porque lo que era una tragedia shakespeariana se convierte en un espectáculo de variedades, lo que era un combate de campeonato mundial se convierte en un circo mediático, se rompe la tensión, se diluye el conflicto, se pierde la seriedad, y lo más grave, se traiciona la historia, porque cuando metes ruido innecesario en una narrativa perfecta, no la mejoras, la destruyes.
Cuando la presión en la olla express es demasiado, la válvula estalla. Y eso estalló el 3 de marzo de 2026 en SmackDown. Si viste la promo de Cody Rhodes esa noche, sabes exactamente a qué me refiero. Algo no encajaba. No era actuación, no era guión, no era un error de edición. Se sintió demasiado real, demasiado cruda, como si detrás de esas palabras hubiera meses de frustración contenida, como si el público, sin saberlo, hubiera presenciado la primera grieta abierta en la pared de esta guerra interna entre creatividad y corporación. Gracias a medios como Body Slam y PW Insider, hoy sabemos la verdad. Esa promo no estaba en el guión oficial que TKO revisa, no pasó por sus manos, no fue aprobada, fue otra cosa. Una petición directa del equipo creativo de WWE, un movimiento calculado, porque entendieron algo clave. Si querían que el mensaje llegara, tenían que usar a su voz más poderosa, a su mayor estrella, a Cody Rhodes. Y esa noche Cody no solo habló como el personaje, habló como el símbolo. Lanzó una crítica velada, pero feroz, contra las corporaciones que intentan dictar el corazón de este negocio desde una mesa de cristal. Cada palabra, cada pausa, cada mirada tenía intención. No era solo una promo, era un mensaje, era un aviso, era un motín. Los guionistas, respaldados por el talento, rompieron el silencio y le dijeron al mundo, sin decirlo directamente, nosotros no estamos escribiendo esta basura. Pero si lo de Cody Rhodes fue un motín silencioso, lo de CM Punk en el Raw del 6 de abril fue una declaración de guerra nuclear. Y es que presenciamos lo que muchos ya llaman la Pipe Bomb 2.0. Y esta vez el objetivo no era Vince McMahon, no. Era la cúpula directiva de TKO. Punk destrozó la cuarta pared, no dejó a nadie vivo. Cada palabra era una bala, cada mirada un misil dirigido. La tensión en el aire era insoportable, hasta el día de hoy. Nadie en el backstage sabe a ciencia cierta si esto fue un plan secreto de los guionistas, o si Punk simplemente decidió que ya estaba harto, que iba a tomar el control por su cuenta, y cuando la ves, desde fuera es una absoluta barbaridad. Primero, apuntó directamente a la directiva, sin rodeos, sin filtros, y especialmente a su miembro más mediático de Rock, a quien se refirió con un desprecio absoluto como una simple ex estrella de Hollywood. Pero eso no fue lo peor. El momento más demoledor llegó después, cuando giró la cabeza y clavó la mirada en Pat McAfee, y ahí ya no solo había personaje, solo había verdad. CM Punk lo destrozó públicamente, hablando de una crisis de WrestleMania 42. Le soltó una frase que ya es historia: si crees que puedes venir a mi negocio a dar lecciones sobre cómo vender entradas, hazte un favor, llama a tu agente, Ari Emanuel, y dile que baje los malditos precios. Silencio, un silencio incómodo, pesado, real, porque esa frase no era solo un ataque, era un misil directo a la línea de flotación de TKO. Punk acababa de exponer delante de millones de espectadores la verdad que nadie quería decir en voz alta, que el problema no es el talento, no es el vestuario, es la avaricia corporativa, es la obsesión por exprimir cada dólar, aunque eso signifique vaciar estadios. Y en ese instante quedó claro algo mucho más grande. Esto ya no es discusión creativa, es una guerra. El vestuario, los guionistas, las grandes estrellas han formado un frente común y le están diciendo al mundo entero alto y claro: nosotros no estamos escribiendo ni apoyando esta basura corporativa. TKO cree que su fórmula es invencible, que los números mandan, que los algoritmos no fallan, que los likes se traducen directamente en dinero. Pero hay algo que están olvidando. El público de la lucha libre vota con su cartera, y cuando dejas de respetar a tu audiencia, la audiencia deja de pagarte. Así de simple, así de cruel. Y el resultado directo de este producto corporativo, plástico, prefabricado, sin alma, ha sido uno de los síntomas más alarmantes que se recuerdan en años: el ritmo catastrófico de venta de entradas para WrestleMania 42, el evento más grande del año,
el escaparate global, el lugar donde todo debería venderse solo, y aún así las gradas no responden, porque puedes engañar al algoritmo, pero no puedes engañar al fan que lleva décadas viendo este negocio, y este fan ya ha tomado una decisión. Entre repetirse y ofrecer un producto adulterado por directivos que no entienden la psicología de este negocio, la burbuja ha explotado. Las entradas ya no se venden por inercia, ya no basta con el nombre, ya no basta con el logo, ya no basta con el legado. TKO intentó exprimir la nostalgia y fabricar momentos virales, pero olvidaron algo fundamental. WrestleMania 42 no se vende con clips, se vende sobre las espaldas de historias. Historias en las que la gente cree, en las que la gente invierte emocionalmente, en las que la gente siente que algo importa, y cuando rompes ese vínculo, cuando conviertes el producto en algo frío calculado, artificial, el público responde de la única forma que sabe, desconectando. Y lo que han logrado es algo que parecía imposible. Han enfriado el evento más grande del mundo. Y así llegamos a la conclusión. Después de la crisis creativa, después de la rebelión interna, después del fracaso en taquilla en WrestleMania 42, la pregunta es inevitable. ¿Va a actuar TKO? ¿Van a tomar una decisión drástica? ¿Van a apartar a Triple H de sus funciones? ¿Van a señalarle como el culpable de todo esto? ¿Lo convertirán en el chivo expiatorio perfecto para proteger a la verdadera raíz del problema? Mi apuesta es que no. No lo harán. Y no por respeto, sino por cobardía corporativa. TKO necesita a Triple H exactamente donde está, en primera línea, como escudo humano entre ellos y los fans. Porque si despiden a Paul Levesque, si toman el control creativo de forma pública y oficial, el próximo desastre ya no tendrá quien culpar. Y entonces todas las miradas apuntarán directamente a ellos, al logo, a la junta, a los despachos. Y eso no es solo un problema de imagen, es un problema de dinero, de inversores, de valor en bolsa. La realidad es mucho más incómoda. Triple H está atado de manos en muchas de las peores decisiones que estamos viendo hoy, pero sigue siendo la única figura que mantiene unido al vestuario, la única que tiene respeto real, la única que puede sostener este castillo mientras se cae a pedazos por dentro. Sin él, el caos de WWE sería insalvable, y sin ser perfecto, pasaría. Por eso, TKO no va a soltar a su pararrayos, no puede, no se atreve, así que no esperéis una explosión inmediata, lo que viene es peor, una guerra fría, lenta, constante, silenciosa pero destructiva, y en medio de todo eso, nosotros, los fans, condenados a sufrir el fuego cruzado en nuestras propias pantallas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, deja un like que ayuda un montón, y nos vemos en la próxima.